Peruana Cayetano Heredia, universidad donde se desempeña como profesor de la sección de Psiquiatría y Salud Mental. Labora actualmente en el Departamento de Emergencias del Instituto Nacional de Salud Mental con el delegado Mouchi. El doctor Cruzado obtuvo el primer lugar en el concurso literario Litero, convocado por el diario Transmitinente de Trujillo, en 3 ocasiones, en los años 1990, 1992 y 1993. Ha publicado el poemario Este es mi cuerpo en 1991. Sus poemas han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Cruzado. Muy buenas noches a todos. La noche nos reúne, la poesía nos convoca y abril es propicio para que conversemos de literatura. Les ruego que me permitan leer estos apuntes que he preparado. Agradezco a Horacio Vargas, quien fue profesor y tutor mío en la especialización universitaria en psiquiatría en el Instituto Nacional de Salud Mental, donde todos lo estimamos y, más que solamente eso, lo queremos. Por la distinción que me permite hilvanar algunas palabras en la presentación de su poemario intitulado Inhóspito paraje en la noche de hoy. El tópico puede resultar obvio. Nadie ignora que ya los griegos habían hermanado en Apolo cualidades aparentemente dispares, pues en él representaban a la vez al dios de la poesía y al dios de la medicina. En el entorno actual, si tomamos prestado con provecho el sugerente título de los poemas de Horacio Vargas, Inhóspito paraje, no nos llamará a sorpresa constatar que paulatinamente el médico ha conseguido ser menos valorado y menos considerado, para no decir nada de la valoración y consideración de los poetas, pues ya aparecerían estas palabras reivindicativas quejas de Grete. Y es que, pese a la trepidante sofisticación tecnológica, la vorágine de fármacos y el incontenible avance del escalpelo bioingenieril en el cuerpo humano, los médicos hemos descuidado penosamente el logos, es decir, la palabra. Hemos olvidado que la medicina y la poesía parten del mismo tronco, pues ambas tienen origen en la magia, un sistema basado precisamente en la omnipotencia de la palabra. Para diagnosticar una enfermedad psiquiátrica, nos basamos en los síntomas y no en las causas ni en los mecanismos tan pobremente entendidos en el estado actual de las neurociencias. Los síntomas son puramente las vivencias subjetivas, privadas e íntimas del hombre sufriente. Y el encuentro con el enfermo, el diálogo, la anamnesis, el examen, todo eso sumerge al psiquiatra en un universo de síntomas y de señales. Las emite el organismo de la persona doliente y el médico debe desarrollar una sensibilidad particular para que las señales no se extravíen y lleguen a su destinatario. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, ellas podrán componer una constelación de síntomas que el psiquiatra descifrará en forma de diagnóstico. Esto es, se producirá el encuentro auténtico entre personas que es y que sigue siendo la esencia de la verdadera medicina. Pero, ¿y qué es la poesía? Hay muchas definiciones aceptadas, pero ninguna aceptable de lo que es la poesía. La poiesis. Qué curioso, pasa aquí, al igual que con el delirio, el fenómeno central de la locura. Valéry ha propuesto que, habiendo sido en sus inicios toda palabra antes oral que escrita,
lo más próximo a la poesía habría sido el canto, de modo tal que la voz humana constituyó la alfaguara original de la poesía, y así ésta pretende restaurar o representar por medio del lenguaje articulado aquella vivencia que llora, que gime, que susurra, que vocea, que besa, que acaricia, que suspira, es decir, todo lo que oscuramente traduce emoción, pasión y sentimiento. Y aquí pues un vaso comunicante, torrentoso, arterial y palpitante entre poesía y psiquiatría. Alguna vez oímos decir al reciente y penosamente desaparecido Antonio Cisneros la frase siguiente: hasta los 25 años todos escriben, después solamente los poetas. No le vamos a preguntar su edad a Horacio, pues transparentemente, como es su estilo, nos la revela en la contratapa de su libro, y así sabemos que Horacio ya ha pasado el umbral de los 25 años y sigue escribiendo poesía. Es, por lo tanto, un verdadero poeta. Probablemente, en algún momento de su vida, Horacio también vio configurado ante sí el sofístico dilema que pretendía hacerlo escoger excluyentemente entre poesía y medicina. Mas Horacio resolvió muy bien, pues ambas, como vemos, son plenamente compatibles, urgentemente compatibles, diría yo, si no en horarios, rutinas y currícula, sí en lo compartido que ellas poseen y que es su espíritu, su temple, su aspiración, su raíz y su emoción. Así, Horacio ha podido valientemente escoger y mantener a las dos en su vida, medicina y poesía. Horacio Vargas lleva el nombre del poeta latino de hace 2 milenios, cuyos tópicos han fecundado la poesía a lo largo de toda la historia y siguen vigentes todavía hoy. De este modo, cuando Horacio Vargas lamenta en su verso: la vida no dejará de ser jamás una oportunidad perdida, nos impacta nuevamente el carpe diem de su lejano antecesor romano, pero a la vez, en los versos de Horacio Vargas vemos aflorar su sensibilidad lastimada por la deshumanización de la vida, la imposición de la rutina, la despersonalización de la urbe, la soledad del hombre que añora la infancia pasada como una promesa no perdida. No gratuitamente nuestro Horacio se ha consagrado a la psiquiatría de niños y adolescentes y apuesta por la comunión amorosa como una forma de redención al alcance de la mano. Y junto al carpe diem, el Beatus Ide, la sencilla vida del desayuno, de la sobremesa y de la televisión, el aurea mediocritas del sosiego conyugal y la paz doméstica, también se apropian de un lugar central en los versos de Horacio Vargas. Es la suya una poesía transida de peatonalidad, de vecindad, de cotidianeidad y de cordialidad, porque cordial tiene como raíz verbal acor, esto es, corazón, al igual que cordura. Por lo tanto, la verdadera cordura proviene etimológicamente del corazón y no solamente de la razón. En Horacio Vargas celebramos no solamente al médico y al poeta que logró preservar la hermandad de sus dos vocaciones, sino al amigo que con su trato honrado con la poesía nos recuerda que la única actitud auténtica ante el arte es y será siempre una participación sentimental y emotiva, y que hay que lograr, ante todo, la pureza del sentimiento. Pero el primer paso hacia esa pureza consiste en aprender a no quedarnos insensibles ante lo que nos parece obvio. No, debemos hacernos sencillos e ingenuos. Debemos preguntar consciente y expresamente por cuanto creíamos ya sabido y conocido. Cambiar los grandes billetes de la comprensión consagrada por humildes moneditas. Solo así podremos llegar a la esencia de las cosas,
y Horacio arriesga en ello, y sus vislumbres nos la espiga en este buen manojo de versos que su alma hoy nos obsequia. Así, en el tráfago estereotipado de nuestras existencias, el nombre poético de Horacio Vargas, candoroso en el mejor sentido de la expresión candor, plantea la pregunta que no nos atrevemos a pronunciar: ¿hasta cuándo durará esta felicidad? Cualquier objeto puede ser objeto poético, pero para hacerlo necesita afectar la sensibilidad y la mente según ciertos modos o formas específicas. Para Mariano Iberico, las cualidades formales que confieren a los seres, sucesos o imágenes su condición de objetos poéticos serían las siguientes: lejanía, intimidad, apariencialidad significativa y duración. Así, Horacio Vargas, psiquiatra y poeta, aunque no de manera explícita, poetiza ese tremendo objeto poético que es la locura, cuando en sus versos interroga: quisiera saber cuántos locos son felices con su locura. Nos equivocaríamos del todo si pensáramos que nuestro poeta alude a los prójimos internados en hospitales psiquiátricos. No, el poeta se refiere a todos nosotros, los que deambulamos por la locura de nuestras vidas consumistas, acumuladoras, regatísticas, prosaicas, desenamoradas y asfixiantes, es decir, carentes de belleza y poesía. Se ha insinuado que la poesía nos ayuda a ser mejores psiquiatras, amigo Horacio. En la fría atmósfera de la medicina de hoy, podrían pedirnos evidencias. Imagínense. Sabemos que aprender psiquiatría no es solamente un desafío intelectual, sino un desafío moral. Formarse como psiquiatra implica una imprescindible maduración personal. Hemos soslayado una de las definiciones más sencillas de médico. Un médico es un hombre bueno que sabe curar. Y nos hemos centrado erróneamente en la segunda parte, cuando la primera es más importante en realidad. Y tú, Horacio, eres un hombre bueno. Haces honor a esta cabal definición, y tu poesía es la de un hombre bueno. En esta época donde resulta más importante el parecer que el ser, donde nos desvela conquistar el bienestar, pero no el bien ser, tu poesía, Horacio, nos recuerda una senda y una querencia. Pero no muere. Gracias por esta poesía tuya, Horacio, nuestro poeta y nuestro amigo. Muchas gracias.